Buenos días. Mm, Ofrezco disculpas. Hubo un error y no pudimos iniciar la transmisión, entonces nos tocó volver a empezar creyendo que estábamos en vivo para las personas que están presentes en estos momentos. Entonces voy a iniciar porque todo lo que había hecho hasta el momento no fue posible que ustedes lo oyeran. Voy a repetir los versos que tradicionalmente ofrecemos al comienzo de nuestra charla. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Bueno, muchas gracias. Mi nombre para las personas que se conectan por primera vez y no me conocen es Sanriki Jaramillo. Soy sacerdote zen, residente en la comunidad Montaña de Silencio, comunidad Zen Inside de Medellín. Y hoy quiero hablar de un tema universal. Si bien la palabra que se utilizó, que para algunos pudo haber sido extraña porque es una palabra sánscrita, ahimsa o ahimsa, que quiere decir no dañar, no hacer daño, y cuyo uso más habitual es no violencia, la no violencia, esa tremenda enseñanza en medio de uno de los siglos más violentos de la humanidad, que fue el siglo XX, por el tipo de guerras tan destructivas que se tuvieron, Primera y Segunda Guerra Mundial, más otro número importante de pequeñas guerras igualmente dañinas, incluyendo la que sucedió en nuestro propio país. Entonces, pues quiero compartir con ustedes este tema y para eso preparé algunas imágenes que quiero transmitir en este momento. No va a ser posible compartir, me tiene bloqueado. Qué pena con ustedes. La opción de compartir en estos momentos está bloqueada. Voy a hacer un cambio en la cámara, van a dejar de verme un momentico para intentar volver. No, no deja. Ok, les voy a quedar debiendo, había preparado una charla en función de unas imágenes muy bellas que quería compartir con todos ustedes, pero por alguna razón misteriosa siempre para mí ha sido un poco difícil eh, resolver estos asuntos técnicos. Ok, bueno, entonces, eh, siguiendo el consecutivo de lo que había preparado, eh, quiero recordar algo que pasamos por alto cuando estamos presos en el contexto de la realidad presente. Muy a menudo se nos olvida nuestra condición como habitantes de un planeta, como miembros de una comunidad extensa que llamamos humanidad, como parte de una especie entre muchas especies que han evolucionado eh, compartiéndose y sirviéndose unos a otros, y por lo tanto, a falta de ese panorama histórico, la realidad presente se nos vuelve un poquito confusa. Voy a recordar algunas cosas de esos antecedentes históricos, en particular referentes a la
al origen posible de la violencia. Y voy a distinguir la violencia humana porque la violencia humana tiene una cualidad y es la intención, el deseo de dañar, la emoción interna que motiva la rabia, el enojo y los deseos de hacerle daño a otras personas o a otros seres. Es decir, la crueldad como característica central de la violencia es lo que define y separa al ser humano de otras especies, entre las cuales algunas pareciera tener algún comportamiento. Se ha explorado el comportamiento de ciertas hordas de chimpancé que parecen desarrollar en su vida social elementos parecidos de crueldad y de sevicia como solo se observan en los seres humanos. Y recuerdo esto porque el matar, el matar por necesidades físicas, por alimentación, siempre ha existido. Existe lo que todos los estudiosos de la zoología y de la vida silvestre conocen perfectamente, que son las cadenas alimenticias, cómo especies mayores se alimentan de especies menores sucesivamente hasta llegar a la más baja escala, pero ahí no se termina. Resulta que las bacterias, los virus, de los cuales ahora somos víctimas, igual se alimentan de seres superiores. Es decir, en la vida hay un darle flujo a la energía que va pasando de una especie a otra. Y eso no es expresión de crueldad. Así cuando observemos en el mundo silvestre la acción de un depredador que captura una presa generalmente más débil, con menos capacidades de defensa, a los seres humanos nos inspire eso, un sentimiento de piedad, de compasión. La verdad es muy poco probable que en el corazón de ese león, de ese lobo, de esa águila o del animal que sea, o de ese tiburón, existan sentimientos de rabia contra la persona o el animal que están atacando. Lo hacen por hambre, que eso es muy distinto. Y nuestros primeros o antepasados que en algún momento pues, tuvieron necesidad de enriquecer su dieta por la escasez de oferta alimenticia, se volvieron omnívoros y descubrieron como carroñeros el valor de la carne y comieron carne y se dieron cuenta de que eso era bueno para la vida. Y continuando este uso de comer carne, luego se convirtieron en cazadores. Difícilmente podríamos decir que la actitud de estos cazadores primitivos, como todavía se ve en ciertas comunidades, sea basada en una actitud cruel. De hecho, muchas de nuestras comunidades indígenas actualmente sobrevivientes guardan el sabor del respeto por ese mundo, ese entorno que les da la comida. Y ellos cuando sacrifican comida, todavía algunos, no digo que todos, hacen reparaciones, pagan, hacen ofrendas para reparar el daño que han hecho. Esos cazadores recolectores fueron nuestros ancestros y no sabemos exactamente en qué momento empieza a haber un cambio, pero sí tenemos una época y decimos que las especies o las comunidades humanas del Paleolítico, que se refiere al uso de instrumentos de piedra, vivían en pequeños clanes, en pequeñas hordas. Pues bien, al final del Paleolítico y comienzo del Neolítico es un final del uso de las herramientas de piedra como transición al uso de herramientas metálicas, se encuentra por primera vez hallazgos contundentes de violencia cruel, de violencia despiadada. En particular, hay una historia no, hay un levantamiento arqueológico en una zona que se llama Nataruk, a orillas del lago Turkana, en el país de Kenia. Y es el primer hallazgo de restos humanos donde se ve claramente que los muertos fueron producto de una acción sistemática de violencia, por el tipo de heridas, por las armas que se encontraron incrustadas en los cuerpos, y no eran solamente hombres, no era una lucha entre hombres, los muertos eran también mujeres y niños. Y no se sabe quién, los que los mataron lo hicieron con crueldad. Y esto sucedió, miren, qué interesante, hace apenas 10.000 años. Eso es muy valioso en términos de
comprender de qué manera la estructura de lo que llamamos la civilización o las civilizaciones, para no reducirnos a un solo concepto de lo que es civilización, porque el modelo ha ido cambiando, se ha ido nutriendo de muchos aportes culturales e históricos. Nosotros somos de una tradición judeocristiana. El contenido de nuestra cultura y nuestras formas de civilización vienen de fenómenos que sucedieron en el Medio Oriente. Nuestro libro sagrado, a los que somos nativos de familias cristianas, es la Biblia. Y en el Génesis de la Biblia encontramos ya unos elementos fundadores del modelo civilizado que hablan de esta violencia y de esta crueldad. Es la historia de Caín y Abel. Bueno, en principio, pues Abel goza del reconocimiento y el aprecio de Dios, Caín no sabemos, pues sí, el elemento de la envidia, pero la envidia surge por esta preferencia, entonces es una historia un poquito rara, el hecho es que finalmente Caín, arrastrado por la envidia, asesina a su hermano, y este se considera como el hecho fundador de la constitución de la primera sociedad humana, constituida por padre, madre y este par de hijos, y luego vienen otros, y de ahí venimos todos. Entonces tenemos el crimen en la tradición judeocristiana como un elemento constituyente. Ya teníamos el castigo divino por la osadía de esta primera pareja humana, Adán y Eva, de querer ser como Dios al consumir el fruto del árbol del bien y del mal, y muy curioso que ese sea el nombre de un árbol, es decir, es querer hacerse igual a Dios en el asunto de decidir qué es bueno y qué es malo. Es decir, la idea de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas son realmente elementos esenciales en la construcción de todas las formas de civilización y cultura contemporáneas. Todas las religiones han apuntado a ese mismo asunto. Pero los modelos de divinidades cambian entre las religiones. El modelo de Dios del Antiguo Testamento nos plantea un Dios bastante temible, es un Dios al que hay que temer. De hecho, muchas de las escenas, aunque la palabra temor, los que nos alejamos un poco de este mundo, la vemos como un acto servil, bueno, en algunas interpretaciones muy respetables de los creyentes cristianos, es más bien el temor de ofender a Dios, igual un temor. Eso, ¿dónde se ve esa furia divina sin medida? Era una historia que posiblemente está basada en un acontecimiento natural, pero que fue interpretada por los antiguos patriarcas en términos de un castigo divino por la extinción súbita, violenta, azarosa de dos ciudades, donde el Dios que la haya decidido no pensó en la inocencia de los niños, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Además, la moral cristiana establece a partir de esta historia la condena tácita de la homosexualidad, porque lo que se condena es la relación sodomítica. Entonces este Dios castigador, este Dios furioso, es un Dios que aparece, que amenaza, que de alguna manera promueve la criminalidad en términos de acabar con aquellos que están en contra de él, y algunas de las historias bíblicas tienen ese sabor donde incluso se echa sal para que no vuelva a crecer nada. Es decir, es curioso que pues un Dios que finalmente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la historia crística, se transforma en un Dios de amor en su comienzo, o sea, un Dios de terror. Pero eso es común a muchas culturas. Verbigracia, un poquito antes, es difícil ahí saber exactamente cómo son los acontecimientos para poder establecer incluso si hubo o no influencias mutuas. En el Valle del Indo y más abajo, específicamente en el Ganges, se desarrolla toda esta religiosidad hindú, que es la importante de la que les quiero hablar, donde los primeros dioses de los que tenemos registro escrito en los primeros libros sagrados que se escribieron, que son los Vedas, son justamente unos dioses guerreros. Indra es representado como un dios caprichoso, un dios que le encanta estar embriagado, camorrero,
inescrupuloso, sin moral, y que porta en sus manos espadas, una de ellas terrible porque es un rayo, es el Vajra. Incluso eso va a tener luego, pues simbólicamente, un valor que se conserva en muchas tradiciones. Y no es el único dios guerrero, están los asuras, dioses de la tierra, que pelean, son como unas especies de titanes que pelean con los dioses celestes. Bueno, todas las historias, todas las mitologías están llenas de este tipo de dioses guerreros, de dioses realmente que vienen de una representación de la crueldad sin nombre. Recordemos, por ejemplo, en la mitología griega, el dios Cronos, el dios tiempo, Saturno, que se come a sus hijos porque teme que sus hijos lo puedan finalmente destronar. La representación pues de Saturno o de Cronos de Goya será imborrable. Me hubiera encantado poderles compartir esta imagen, pero si no la ven, pues los que la recuerden o los que hayan leído sobre mitología, evoquen ese panteón de divinidades guerreras que se hacen daños, que pelean entre ellos, esa cantidad de conflictos que hay en todos los panteones. Y cuando entramos a la intimidad del mundo griego, en el origen de la tragedia también se establece el crimen. Y es muy curioso porque pues esto está llenando de alguna manera la construcción del modelo cultural humano. El crimen, eh, incluso importante desde el punto de vista psicoanalítico, más bellamente representado, es el de Edipo. Edipo mata a su propio padre y termina en una relación incestuosa con su propia madre, pues todo esto sin saberlo, y eso pues lo lleva a una condena que es permanecer ciego por el resto de su vida. Mucho más lejos, la fundación del imperio chino, el primer emperador chino, Qin Shi Huang, en el siglo III antes de nuestra era, fue el que unificó. Digamos que China venía en una inquietud imperialista y había una constitución de estados separados con alianzas, pero no se habían unificado. Este fue el primer emperador. ¿Y cómo lo logró? Pues como parece ser que son siempre los ascensos imperiales, asesinando, envenenando, imponiendo a la fuerza con un poder abrumador, a tal punto que es considerado realmente como un tirano brutal, lleno de supersticiones, lleno de miedo finalmente de morir de la misma manera. Y este es el famoso emperador de esos soldados de terracota tan bellos, porque además su temor era tan grande que se extendía a ese afán de la inmortalidad. Él quería un ejército que lo protegiera o que lo acompañara en la otra vida. Entonces es curioso, por donde pasemos encontramos que todos los imperios se construyen alrededor de la guerra, de la crueldad, de guerras masivas, y la India no escapó a eso. En el siglo VI antes de nuestra era, el Buda está en la región gangética, y esa es una época en que los reinos védicos, en total 16, pelean entre ellos. Buda nace en uno de esos pequeños reinos y se hace amigo de los reyes de Magadha y de Kosala y de los Kurus, y en todos le toca mediar en guerras terribles, donde también padres e hijos se enfrentan, se hacen mil cantidad de diabluras y la sangre corre y el sufrimiento recorre sus países. 2 siglos después de la muerte de Siddhartha Gautama, el Buda, surge en la dinastía Maurya el tercer emperador, Ashoka. Aquí ya hay un intercambio interesante con el mundo griego. El mundo griego llegó a la India, como muchos de ustedes saben, con Alejandro Magno, un poco antes de la entronización de Ashoka, justo su abuelo tiene contacto no con Alejandro, que muere desafortunadamente, pues, bueno, muy joven, tenía 33 años, y son sus generales los que quedan en la zona, y Saleuco I, se dice que una de sus hijas se casa con el abuelo de Ashoka. ¿Quién es Ashoka? Bueno, lo menciono porque Ashoka es un guerrero, es también un príncipe que llega al poder después de asesinar a su hermano. Incluso la leyenda dice a 99 de sus medios hermanos, porque bueno, en esta época los emperadores tenían harenes. Y después de la conquista, porque él es el gran conquistador, el que hace de la India
incluso algo más grande, porque incluía Pakistán, Afganistán y muchos de los países que ahora se fragmentaron de la India. Él logró llenar todo ese espacio como una sola nación. Pues bien, se dice que después de la última conquista del reino de Kalinga, él personalmente dirigió el asesinato de 100.000 seres humanos y de incontables animales, con la captura de otro número escandaloso de seres humanos y de animales, pues como botín de guerra. Pues bien, parece que Ashoka era un hombre sensible y que la visión de la tragedia y del desastre que él había dirigido lo llenó de vergüenza y se convirtió al budismo porque justo conoce a un monje budista que le transmite el Dharma. Ashoka es conocido como el gran emperador de la paz. Casi que se puede decir que es la excepción en toda la historia de la humanidad. Por 60 años, la única nación de gran tamaño que ha vivido en paz fue la India durante el régimen de Ashoka. No solo promovió el Dharma, promovió lo que nace del espíritu del Dharma budista, la tolerancia, la inclusión de los diferentes credos existentes en la India. Promovió la creación de hospitales para humanos y animales. Promovió el vegetarianismo, que no es exclusivo del budismo, pero que ni siquiera en la India de esa época ni de esta época es patrimonio de todos los hindúes. Bueno, Ashoka es reconocido realmente como ese único emperador en la historia de la India, porque también su abuelo, su padre, y de ahí después sus sucesores y los cambios de dinastías vuelven a poner a la India como un país donde la guerra es inevitable, y tengamos en cuenta que en la historia de la India hay razones para que esto suceda. Es ahí, en el mundo, donde Ashoka, en el siglo III antes de nuestra era, se convierte en el emperador de la India, donde ya apareció el pensamiento o la idea o la práctica de la ahimsa. Y no es exclusiva, o mejor dicho, no es originaria como algunos de nosotros podríamos habernos engañado del budismo. El budismo tiene una postura ante la ahimsa y es una postura que llamaría yo de ecuanimidad. El budismo está montado sobre una propuesta que se llama la vía del medio. Y aunque no es el medio entre estas dos otras corrientes que voy a mencionar, sí toma distancia de ellas. Es muy probable que la palabra ahimsa haya surgido en la reflexión y en la búsqueda de lo que llamamos el movimiento de los ascetas, de los eramanas, que se alejan del modelo vertical del brahmanismo de la antigua India. La India, en la medida en que el periodo védico se fue expandiendo, la religión védica se fue desarrollando y concentrando alrededor del periodo brahmánico, que termina más o menos por esa época, hacia el siglo V de nuestra era, más o menos por la época en que el Buda aparece. Ya el brahmanismo está dando espacio, está siendo reemplazado por visiones espirituales diferentes que nacen en el corazón del mismo hinduismo clásico o védico. Hay unas publicaciones, unos libros que se están escribiendo y publicando que se llaman los Upanishads, que son como la interpretación final de los Vedas, que hacen de los Vedas ya no simples relatos mitológicos de historias donde se refieren los poderes de las divinidades y de pues, otra serie de fenómenos importantes en la vida cultural del mundo védico, sino que se vuelven realmente en caminos espirituales. Y es un momento de hervor en esta búsqueda. Los brahmanes renuncian a la condición privilegiada de los brahmanes, se van hacia el bosque. Y dentro de esos renunciantes se resaltan dos tradiciones, el jainismo y el budismo. Y aquí también aclaro, porque pues para muchos de nosotros no es muy conocido el mundo jainista, el jainismo es anterior al budismo. La primera mención de la palabra ahimsa en los Upanishads se dio alrededor del siglo VIII antes de nuestra era. Y por esa misma época el jainismo se está constituyendo y aparece también como uno de sus votos, como una de sus prácticas. Entonces, el ahimsa es propio de todo el mundo espiritual heterodoxo, es decir, que está en revuelta
porque el mundo brahmánico de alguna manera patrocina la acción cruel. Voy a decirlo de una manera en que muchos de estos ascetas se ofenden, con rituales y sacrificios de animales que todos los miembros de estas tradiciones van a reprochar, entre ellos Siddhartha Gautama Shakyamuni, que va a considerar innoble, innecesario el tener que sacrificar un animal para garantizar la pureza de los seguidores de cualquier tradición. El budismo aparece en el siglo VI, de modo que su apropiación de la ahimsa simplemente viene de compartir con muchos otros conceptos, como sucede, por ejemplo, con el concepto de karma. Eso no es natural o no es producto de la tradición budista, o las concepciones de reencarnación que en el budismo se transforman en renacimiento. Ahí está el budismo inscrito. Bueno, en el hinduismo, la primera mención, como les dije, es en un Upanishad que se llama el Chandogya, que es del siglo VIII de nuestra era, y muy particularmente hay una gran obra clásica de la India que se fue escribiendo, no se sabe exactamente en qué momento empieza, pero sí más o menos cuando culmina realmente en nuestra época, pero que recoge el pensamiento filosófico, espiritual de toda, yo diría, una época de gran transformación en la espiritualidad hindú, que es el Mahabharata. De hecho, es el libro más grande escrito en poesía de la humanidad. Tiene más, o tiene alrededor de 100.000 versos. En el corazón del Mahabharata hay muchas reflexiones alrededor de la ahimsa y también alrededor de la guerra justa. Les recuerdo que en el Bhagavad Gita, el dios Krishna dialoga con Arjuna, que es un príncipe guerrero que se ve invitado a ir a una gran guerra en la que se van a enfrentar familiares, él contra sus primos, y ve que de un lado y del otro están personas que él estima, que él ama, y eso lo llena de escrúpulos de ir a la guerra. La guerra es inevitable porque nace, digamos, como todas las guerras, entre comillas, de una injusticia, de un abuso, una intención de invadir y acabar con el otro. Y Arjuna finalmente se ve implicado y obligado a ir a una guerra. Bueno, el Bhagavad Gita es un libro suficientemente bello como para decir a los que están interesados en estas historias que vale la pena conocerlo. Pero, aparte de esa visión que en el Bhagavad Gita promueve la guerra justa en defensa, dice el Mahabharata en algún fragmento, Ahimsa es el Dharma más elevado. Ahimsa es el mayor autocontrol. Ahimsa es el mejor regalo. Ahimsa es la mejor práctica. Ahimsa es el mayor sacrificio. Ahimsa es la mejor fuerza. Ahimsa es el mejor amigo. Ahimsa es la mayor felicidad. Ahimsa es la verdad más elevada. Y Ahimsa es la mejor enseñanza. Bueno, esto es hinduismo puro. El jainismo es una corriente que nace como el budismo en ruptura porque hay un hecho contundente en el mundo hinduista y es la construcción de relaciones con las divinidades, con los dioses. El hinduismo no es monoteísta, tampoco es politeísta, aunque la primera impresión que todos nos llevamos es que con tantos dioses no hay otra denominación mejor. Es polienteísta. Ese en hace alusión a la idea de que un dios central tiene diferentes manifestaciones y que venerar a ese Dios central por cualquiera de sus manifestaciones es venerar a ese Dios central. Entonces, pues los adoradores de Shiva, de Vishnu, de Krishna y de muchísimos otros nombres de las divinidades, todos de alguna manera están venerando la divinidad única. Y esa idea de un Brahma como unidad central, como ser central, hace parte inherente del corazón y de la fe hinduista. Pues bien, tanto jainistas como budistas no siguen ese pensamiento. Tanto jainistas como budistas no creen, ni siguen, ni le dan importancia a los textos védicos. Tanto jainistas como budistas creen que el comportamiento del ser humano ahora, su responsabilidad con la vida ahora es mucho más importante que su relación devocional o de cualquier tipo con ese tipo de enseñanzas que los hinduistas siguen.
Y voy a insistir, miren que el origen del ahimsa, históricamente, como lo señalé ahora, está muy cerquita. Decir que es mencionado por primera vez en un Upanishad en el siglo VIII, pero que ya los antecesores jainistas lo estaban mencionando en el siglo VIII, hace que uno se pregunte sin posibilidad de definir exactamente cuál es el espíritu realmente que invita a ese respeto por la vida. Gandhi, Mahatma Gandhi, que es nuestro último y gran maestro que nos trajo a colación, que nos enseñó una práctica de la no violencia, decía del jainismo y su relación con el ahimsa lo siguiente. Ahimsa está en el hinduismo, está en el cristianismo, así como en el islam. Ojo con esto que también es muy importante. Si algo hizo Gandhi, bello, tremendamente bello, fue encontrar lo mejor de todas las religiones existentes y mostrar que en lo fundamental apuntaban a lo mismo. La no violencia es común a todas las religiones, pero ha encontrado la máxima expresión y aplicación en el hinduismo. No considero que el jainismo o el budismo estén separados del hinduismo. Bueno, realmente ahora al final volveré sobre esto porque finalmente, si bien en el hinduismo existe con mucha fuerza, como lo define Gandhi, el ahimsa, ya veremos de qué manera lo entienden los jainistas, que es tal vez la forma más extrema de práctica de la no violencia. Perdón. En el jainismo se considera la ahimsa de manera extrema. El cumplimiento del respeto por la vida los lleva a una impecabilidad de los gestos que realmente para cualquiera de nosotros resulta exagerado. Se invita a no matar ningún tipo de animal, por supuesto, a no comer carne o producto originado de la crueldad o del sacrificio de los animales y por lo tanto a no hacer parte de la cadena comercial de estos productos animales. Son cuidadosísimos en el respeto por las plantas. Consideran vital tratar las plantas de tal manera de que no se practique violencia con ellas. Se cuidan de maltratar a los pequeños animalitos y a los insectos. Los seguidores del jainismo cargan un sedazo o una telita para colar el agua que consumen, sobre todo pues en épocas donde no había los sistemas de desinfección que terminarían para los jainistas quizás siendo un poco crueles, porque no parten de la idea de proteger la vida de los pequeños animales, sino de destruir a los pequeños animales para que no puedan causarnos daño a nosotros. El principio de protección en el ahimsa más aplicado es el de proteger la vida humana, no la de todos los seres. Ese es el concepto que tienen los jainistas. Entonces, pues ellos son impecables en esto, cargan escobitas, una escobita de pluma, con la que barren el piso mientras caminan para evitar pisar o hacerle daño a un insecto, a una hormiga. Ese es el mundo del jainismo, es un mundo realmente muy estricto, de una vida ascética extrema. Los que han leído o han escuchado sobre la vida del Buda saben que él practicó por 5 años el ascetismo extremo, él fue un asceta extremo. No se dice que haya sido un jainista, pero la práctica que el Buda llevó durante esos 5 años tiene claramente el sabor del jainismo. Curioso, porque en la enseñanza budista poca, bueno, yo personalmente no la he leído, creo que sí las hay, pocas menciones hay al jainismo, con una coincidencia histórica y geográfica. Mahavira, considerado el gran maestro del jainismo, convive en la misma época y en la misma región con el Buda, y curiosamente el Buda y sus sutras que hablan de muchos diálogos, no hay uno específico en que se dé un diálogo entre los dos. Puede ser que indirectamente hay una historia muy importante que es casi un cisma en esa comunidad primitiva del budismo, eh, que sucede porque un primo del Buda, eh, bueno, trato de acordarme ahorita del nombre, si se me viene lo digo, critica al Buda
porque considera que se ha relajado mucho la vida y el cuidado ascético de los monjes. Y él exige volver al bosque a una vida mucho más austera, mucho más pobre. No sé si al extremo que lo hacen los jainistas, para los que conocen un poco, hay una gran corriente del jainismo que aún sobrevive, en el que los ascetas viven desnudos, no usan ningún tipo de prenda para protegerse porque de alguna manera pues todo lo que ellos hacen es para reducir el riesgo de causar daño. Bueno, en el budismo, por supuesto, ese tipo de actitudes extremas, el Buda lo tuvo muy claro desde el comienzo, cuando él abandona la vida ascética y formula lo que se va a conocer como la enseñanza de la vía del medio, va a reconocer que hay dos extremos que no ayudan al despertar. Un extremo es la complacencia, es la entrega a los placeres sin ninguna medida, sin ningún control, y eso lleva a una mente perturbada, a una mente, bueno, relajada, desconectada de cualquier tipo de compromiso profundo, pero por otro lado invita a tener en cuenta que el ascetismo extremo maltrata de tal manera el cuerpo con la duda de si mejora o no la calidad de la mente, del espíritu, pero finalmente pone en tal riesgo la vida, y lo digo ya ahora de manera clara, en el jainismo, por ejemplo, hay una práctica de renuncia a la alimentación que se vive como un acto de purificación que termina con la muerte. Pues digamos que los que hablan en defensa de esta práctica la mencionan como una decisión voluntaria tomada al final de la vida en personas generalmente de muchos años o personas enfermas que ponen a disposición, entre comillas, del destino el que este ayuno prácticamente absoluto o cure la enfermedad o termine con la vida. Pero igual, como en todas las corrientes espirituales, la práctica sistemática de esta vía puede llegar realmente a confusiones, que es lo que sucede en esa renuncia específica que el Buda tuvo, en la que se decía que se alimentaba solo con una semilla de arroz o de ajonjolí al día, llegando a convertirse en ese asceta extremo, consumido, caquético, en el que casi ve la muerte y en ese momento recapacita, ve y toma la decisión de abandonar el ascetismo y sentarse en el árbol de la Bodhi recibiendo alimentos. Entonces, el Buda se aleja de ese ascetismo y va a tener una actitud con respecto a la ahimsa puesta en una dirección cercana, pero con un énfasis tal vez un poquito más eh, intenso en relación con la intención del que realiza los actos. En muchos sutras, o en varios sutras al menos, el Buda se opone radicalmente al asesinato, al sacrificio de animales. El principio central de los preceptos budistas, los que ya los conocen, para los que no lo conocen, es el ahimsa. El primer precepto, es decir, la primera práctica, la primera recomendación que el Buda le da a sus seguidores es cuidar la vida, es no hacer daño, es no matar de manera intencional. Ese es el primer precepto de todas las tradiciones budistas. De ahí que cultivar el ser inofensivo sea una práctica tan importante. El cultivar sentimientos o emociones de rabia, de envidia, de recelo, de miedo, para el Buda pues son caminos dañinos, son caminos perniciosos. Y si se convierten en la posibilidad de acciones a través de la palabra, a través del pensamiento o a través del acto en contra de los otros, el Buda considera eso terriblemente dañino. El Buda no condena necesariamente la necesidad en circunstancias de la defensa personal, por decirlo así, pues eso es un principio universal. Si soy atacado, pues tengo derecho a defenderme. Y si en esa defensa tengo que golpear, y si en el golpe que doy, sin rabia, sin ira, pues puedo ocasionarle daño al otro, pues tengo en mi perdón o a mi favor el hecho de haberlo hecho sin
una intención específica de hacer daño. Pero el Buda pedía cuidar nuestra mente. Entonces, él recomendaba ser muy cuidadoso con el ser inofensivo. Decía, aun si unos rufianes, unas personas terribles, te fueran a cortar en pedacitos, fueran a cortar tus miembros, si en ese momento en que te están haciendo llegaras a sentir odio hacia ellos, no estarías siguiendo mis enseñanzas. Más bien deberías sentir compasión y amor bondadoso hacia ellos. ¿Qué desafío más grande? Sí, tiene un sabor y entiendo que las objeciones mentales de todos nosotros surgen de inmediato. Tiene un sabor a lo que Cristo también enseñó, que si alguien te ofende y golpea en una de tus mejillas, tú volteas la otra mejilla para que te golpee. Y eso parece una estrategia de sumisión, eso parece una estrategia de debilidad. Quien no entienda la manera en que las emociones se desestructuran pueden minimizar el valor de esas acciones. El poder ofrecer un gesto amoroso al que te ofende es el arma más poderosa para evitar el daño que el otro se está haciendo a sí mismo. Eso es lo que el Buda realmente enseña. Hay una anécdota muy bella que ya conté en otra ocasión, para los que no la han escuchado la quiero repetir. Con lo que sucedió en el Tíbet, con la invasión de los chinos, el Dalai Lama y muchos monjes tibetanos lograron escapar y se ubicaron en la India, en el Nepal, en zonas donde había, bueno, receptividad o habían comunidades budistas, pero muchos fueron capturados, fueron hechos presos y pasaron muchos años en las cárceles y fueron torturados y maltratados por los soldados chinos que en ese momento veían en la religión tibetana, en el budismo tibetano, veían una postura política en contra del expansionismo del régimen socialista maoísta, que era en ese momento el que invadió a la China. Pues bien, uno de estos monjes tibetanos logró salir de la cárcel y cuando se encontró con el Dalai Lama, tuvieron un diálogo donde él le contó todas las atrocidades en las que se vio involucrado y el maltrato que le dieron. En algún momento el Dalai Lama lo interrumpe y le pregunta, bueno, y en algún momento no tuviste una sensación de miedo, de que algo gravísimo, pues miedo a morir, lo que te fuera a pasar? Y entonces volteó el monje y le dijo, no, el único miedo que tuve siempre fue perder mi capacidad de sentir compasión por los que me torturaban. Bueno, podemos no creer la historia, es muy difícil ese sentimiento compasivo, pero yo creo muchos ejemplos muy bellos, incluyendo el del Dalai Lama, en términos de ofrecer un liderazgo de la ahimsa, porque ese ha sido su liderazgo, sin agresión, eh, podemos dar fe de que este tipo de actitudes son posibles. Entonces, ¿en qué se diferencian realmente el budismo y el jainismo? En el énfasis que se pone en ese carácter de ser inofensivo con respecto a la intención. Es inevitable, porque no lo vemos, que un ser humano le ocasione daño a otros seres. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar seguros que al caminar no estripamos hormigas? O que al respirar no estamos pues inhalando un montón de seres vivientes, o que al, no sé, arreglar las cosas que arreglamos pueden ocasionarse la muerte, o aún, voy a decir, o al alimentarnos con la energía que la vida nos ofrece. Porque el Buda distingue muy bien el sacrificio animal hecho por el deseo explícito de recibir alimentos donde el animal muerto lo matan para darme gusto a mí, a la posibilidad incluso de recibir, como sucede con los monjes, el regalo, el dana, la ofrenda, que a veces incluye productos animales. Allí no hay intención de dañar ningún animal. Entonces el Buda sí considera que esa intención es la parte clave de nuestra capacidad de practicar el ahimsa. Si en nuestro corazón abrigamos sentimientos de odio o de rabia, así
no salgan como actos de maltrato o de daño a los demás, el solo tenerlos adentro ya habla de algo que tenemos que cuidar. Y es eso lo que a él realmente le parece esencial, que cuidemos nuestra mente, que nos demos cuenta a tiempo de cómo cultivamos sentimientos de agresión, sentimientos de hacer daño, y de alguna manera con ese cultivo sistemático estamos alimentando las acciones sociales del crimen. Pensemos en nuestra sociedad. Algunos matan en nuestra sociedad, lo hacen de manera cruel. En Colombia particularmente en estos momentos mueren líderes sociales. En Colombia pues hay grupos que siguen ejerciendo autoridades violentas y destructivas. En Colombia hablamos un lenguaje muy violento. En Colombia tenemos actitudes y posiciones muy violentas. ¿Será que los únicos violentos son esos que terminan asesinando, que terminan descuartizando a otros seres humanos? O quizás todos, de alguna manera, sin reconocerlo, hacemos parte de eso. Bueno, el ahimsa, vuelvo a repetir, cobró un significado radical en el siglo XX por la presencia de un hindú, Mahatma Gandhi, que vivió una educación muy esmerada. Él fue abogado, y vivió en Inglaterra, luego en Sudáfrica, y allí, con una sensibilidad pues, natural y cultivada, se convirtió en el líder que terminó siendo el gran liberador, el Simón Bolívar de la India, con la diferencia que mientras aquí unos cuantos miles de muertos se ocasionaban alrededor de la liberación, de la independencia de Colombia, a raíz de la protesta pacífica de Gandhi, pues sí hubo muertos, pero fueron víctimas asesinadas por la violencia militar inglesa. Su ejemplo fue sorprendente porque el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de los 100 millones de muertos que esta guerra produjo y de la crueldad del holocausto todavía nos da un sabor amargo en la boca a todos los que recordamos esa imagen siniestra de Hitler y pensamos en el rostro de este ser bonachón, afable, que viste pues, con un taparrabo muchas veces o con una tuniquita medio puesta, que era Gandhi. Gandhi decía de la ahimsa esto que quiero leerles que me parece muy bello. La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el arma de destrucción más efectiva que haya ingeniado el hombre. Literalmente, ahimsa significa no violencia hacia la vida, pero tiene un significado mucho más amplio. Significa también que uno no puede ofender a otra persona, debiendo compadecerse del otro, incluso si se trata de un enemigo. Miren ahí el espíritu de ese monje tibetano y de tantos otros. Para aquellos que siguen esta doctrina, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta doctrina halla el último estado, cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus pies. Si expresamos nuestro amor, ahimsa, de tal modo que marque para siempre a nuestro enemigo, dicho enemigo nos devolverá ese amor. Ahimsa o no violencia, por supuesto, implica no matar. Pero la no violencia no se refiere únicamente a no matar, sino que ahimsa implica una abstinencia absoluta de causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por pensamiento, palabra u obra. La no violencia requiere una mente, una boca y unas manos pacíficas. Sin duda alguna, Gandhi recoge lo mejor de todas las tradiciones espirituales. Yo no dudo, como seguidor de las enseñanzas de Gautama, de Sakyamuni, el Buda, esa misma dirección de cuidar lo que pasa por nuestra mente, de cuidar lo que pasa por nuestra boca y de cuidar lo que pasa por nuestros actos. Históricamente, la humanidad viene disminuyendo la proporción de violencia, el número de guerras, el número de muertos por acciones violentas, sorprendentemente, cada vez es menor. Las muertes por otras causas aumentan.
pero las relacionadas directamente con la violencia están en decrecimiento, están disminuyendo. El siglo XX fue prolífico y este siglo XXI recoge algunas de esas personalidades en seres bellísimos que practicaron, que dieron ejemplo con su vida diaria de la ahimsa. Quiero mencionar algunas mujeres y algunos hombres que para mí evocan ese valor, algunas ya muertas, otras aún vivas, incluso demasiado jóvenes. Quiero recordar a la Madre Teresa de Calcuta, porque su labor demostró indudablemente una capacidad de respeto y de entrega por los más necesitados en un país tan paradójico como es la India. Pero quiero recordar también a otros muertos muy bellos de, bueno, afrodescendientes y africanos que nos dieron el sabor de la INSA de una manera contundente. Martin Luther King murió desafortunadamente en un momento en el que la plenitud de su liderazgo puso en jaque la actitud violenta de un país que se entregaba a los delirios de las guerras imperialistas, porque Estados Unidos todavía lo sigue haciendo, pues, con muy malos resultados, pero bueno, es un sentimiento de esos supremacistas y es un negro el que les viene a hablar de la no violencia. Quiero recordar a Mandela en Sudáfrica, que también después de haber sido un hombre patrocinador de la violencia, después de 30 años de estar en una cárcel, sale hablando con un corazón lleno de paz y de encuentro con el otro. Incluso sus copartidarios lo rechazan porque él se acerca demasiado a esos que consideraban sus enemigos. Él ya no tiene enemigos. Quiero recordar, está vivo aún, a uno de nuestros grandes maestros budistas, a Thich Nhat Hanh, un hombre que vivió y nació en un Vietnam, que nació y vivió en un Vietnam sometido a guerras. Primero la guerra de la independencia con Francia, y luego la cruel guerra entre comunistas y seguidores del capitalismo que fue patrocinada por los americanos. Un hombre impecable, intachable, que ha dado la muestra de una capacidad de hacer real la paz en su vida. La ha llevado por el mundo entero y ahora, a sus 90 y tantos años, ya muy debilitado físicamente, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Quiero recordar aquí en Latinoamérica la labor de un político que mostró que es posible hacer política incluso de izquierda, de ese sabor comunista que se mezclaba y se sigue mezclando tan terriblemente con acciones violentas. Él fue miembro de una guerrilla, de los Tupamaros, José Mujica. Quiero hablar de mujeres muy bellas, una de ellas merecedora de un premio Nobel de la Paz, eh, eh, ay, me va a escapar el nombre ahora, tengo a veces dificultades. Rigoberta Menchú, en Guatemala, líder de un movimiento indígena muy bello que sigue creciendo y del que hay bellísimos ejemplos donde la mujer tiene una fuerza poderosísima. Y para terminar, quiero hablar del Papa Francisco. ¿Cómo no hablar de un ser que en medio de una iglesia que perdió su dirección, que perdió su corazón ético, viene y habla de un encuentro, de una apertura, de una tolerancia inmensa, a riesgo de su propia vida, porque sabemos que en ese mundo de los poderes es terrible las cosas que pueden suceder. Y hablo de dos niñas, de dos adolescentes, bueno, ya una de ellas, pues, bueno, no, mentira, yo creo que las dos están alrededor de los 16, 20 años. Greta Thunberg, la sueca, que nos está recordando que el preocuparnos por nuestra casa, el tomar una posición en contra del ecocidio, de este asesinato colectivo de la vida en la que todos somos cómplices, es urgente porque es un asunto de ya. O Malala, que en un mundo de fanatismos religiosos, pues prácticamente pierde su vida por reclamar el derecho a la educación y que se ha convertido, noble vida, la que está eligiendo como una lideresa de la paz. Bueno, a todos ellos, ejemplo de grandeza en el Ahimsa, ofrezco esta charla que quiero terminar con unas consignas que hacen honor a nuestra época. Toda vida es importante. Como dicen en Norteamérica, a raíz de estas últimas muertes de hombres negros, la vida de los negros importa.
Es que en Estados Unidos la vida de los negros no importa para muchas personas. Y en Colombia, digámoslo con corazón, con sentimiento, la vida de los líderes sociales importa, porque con la muerte de cada líder social se muere un proyecto de vida que no apuntaba a la violencia ni al egoísmo, que apuntaba a las construcciones sociales, colectivas y transformadoras. En contra del feminicidio, que sigue siendo uno de los crímenes más absurdos movidos por la pasión y la rabia. La vida de las mujeres importa. La vida de los indígenas, de las minorías étnicas, los rohingya en Birmania, un país budista, importa. La vida de las minorías sexuales, de los transgéneros, de los gays, de quien sea, importa. La vida de los animales, la vida de las plantas, la vida entera importa, porque si no, en esta tierra, nuestra vida, la vida humana, está próxima a acabarse. Bueno, con esto termino mi charla. Yo ya quisiera entonces dejar oportunidad. Este es un tema que nos genera muchas inquietudes, que nos genera muchas preguntas, y sé que estamos en un terreno donde los límites a veces no son muy claros, de modo que, por favor, quienes deseen hacer alguna pregunta o comentario. Mm, Está corta la... Ha habido problemas con la transmisión, varias personas. Ok. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy pendiente. Sí, parece ser. Bueno, hoy utilicé no la cámara del celular, que es más eficiente, sino la cámara del computador. De hecho, me bloqueó al usarla la posibilidad de compartir la charla, pero estoy interesado pues en dialogar con ustedes, de modo que si hay alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Bueno, Alex Noreña, eh, no, soy Julio, ok. Dice que la INSA resume muchas cosas del octuple noble sendero. Sí, total. El noble sendero tiene un componente ético y, pues al mencionarlo se habla de las acciones, y de las tres acciones, una directamente es la INSA, que es la primera, el primer acto ético que debemos realizar es el respeto por la vida. Eh, y efectivamente, yo sí creo que el ser inofensivo, porque vivimos en una sociedad altamente competitiva, es tratar de desarrollar una actitud donde el otro no sea visto como un competidor, donde el otro no sea alguien al que haya que desplazar o vencer. Yo creo que eso es parte de la INSA. Bueno, Iván, muchas gracias por estar ahí. Dice que Iván, pero no sé cómo hacerlo en este momento, estas charlas cierran un poco, que te gustaría complementar. Yo quiero pues agradecerte eso, Iván. Sé que tu trayectoria viene desde mucho tiempo atrás, en las que el contacto con el mensaje de Gandhi sé que enriqueció tu formación y que posiblemente lo has madurado muchísimo. Bueno, en otra ocasión entonces buscaremos la forma de incluir tus aportes, porque desafortunadamente por este medio es muy limitado. Sí, Andrés Felipe, en el Bhagavad Gita es claro que la discusión se da en torno a la guerra justa, y eso no se puede explicar meramente de manera simbólica como Gandhi lo hace. Yo creo que la realidad muestra que siempre ha habido justificaciones para la guerra, en términos de que cuando un país es invadido o es agredido, en legítima defensa puede generar
pues, barreras para contenerlo, pero eso no se limita a eso. La mayoría de los países practican lo que Maquiavelo enseña, y es que la mejor defensa es un ataque. Entonces, sí, yo creo que hay una peligrosa oferta de conceptos que justifican la guerra. Sin embargo, al leer el Bhagavad Gita entendemos que hay acciones que son inevitables, y lo importante, creo que en la vida de un practicante espiritual de cualquier tradición, es asumir la responsabilidad de que lo que hace. Yo creo que pues hay muchos ejemplos que yo podría dar de cómo un verdadero practicante budista reacciona. Pues recuerdo ahora el ejemplo de un maestro zen, eh, para los que más o menos tienen una idea del mapa mundi. Japón al sur está pegadito a Corea, es decir, el tránsito de Corea al Japón es muy fácil. Pues bien, es una época en que los coreanos están en ánimo expansivo imperialista y quieren invadir a Japón. Eh, Hay un monasterio con muchos monjes y están cerca de la costa, y están seguramente viendo cómo los barcos coreanos se acercan. El abad del monasterio le pide a todos los monjes que se vayan del monasterio y se queda él solito. Los coreanos desembarcan vestidos con sus atuendos impresionantes, pues en la guerra siempre las armaduras y las espadas centellean, y el grito guerrero paraliza. Entran al monasterio, abren las puertas. Cuando llegan al sendo, al lugar, a la sala de meditación, ven al fondo una figura más bien débil, insignificante, en una postura muy bella, sentado en sasén, no dice nada, está ahí quieto, con mucha tranquilidad. El general coreano, con gran arrogancia y voz atronadora, dice: oye, ¿no sabes qué tipo de guerrero soy yo? Podría cortarte la cabeza de un tajo sin pestañear. El monje, el maestro, levanta la cabeza y le dice: y tú no sabes qué tipo de persona soy yo. Podría dejarme cortar la cabeza de un tajo sin pestañear. Bueno, historias como esas pues, simplemente hablan del no miedo, del enfrentar la realidad. Pues en algunos casos tal vez toque, y así ha pasado, hay muchas historias de acciones protectivas, protectoras, perdón, para defender niños, para defender mujeres, para defender personas mayores que están invalidas. Y sí, los guerreros han existido. El Japón está lleno de un espíritu guerrero. Yo no puedo desconocer que al lado del Zen hay toda una historia de guerreros, de samurái, que están edificados alrededor de proteger a la gente más débil. Pues claro, no todos los samuráis se quedaron ahí, otros se dedicaron a hacer la guerra porque sus shogunes se lo pedían. Pero sí, tenemos un límite siempre peligroso con la acción violenta. Bueno, Andrés ya nos slide. Mi pregunta tiene que ver con el tema de las reuniones semanales. Bueno. Eh, Andrés, si no te hemos respondido, déjame, yo reviso el correo y te respondo, porque eso sí sale de acá. Bueno, nos comparte Iván por acá, dice, no como no violencia, sino como búsqueda activa del bien del otro. Sí, incluso yo diría, el otro en el budismo claramente es uno mismo, solo quien tiene una mente sana le ofrece esa actitud o esa nobleza al otro. Quien no tiene una mente sana no tiene nada que ofrecer. Entonces, hasta que uno no haya cultivado, que es el borrar la intención, el ahimsa puede ser simplemente una práctica de buena voluntad, que no necesariamente se traduzca en eso. Dice Iván también que el oponerse pacífica pero activamente a las políticas coloniales inglesas buscaba con su actitud que ellos, los ingleses, pudieran elevar la conciencia hasta un nivel que les impidiera seguir haciendo daño. Efectivamente, estoy seguro de que una persona que adopta una actitud no violenta desarma al enemigo y lo hace ver su acción lesiva de una manera diferente. Recuerdo en la película de Gandhi, pues, y supongo que es tomado de un hecho real, los hindúes que están protestando por el maltrato salarial que reciben y laboral, son rodeados por un combo de policía montada y los quieren disolver. Entonces, en algún momento el sargento da la orden de ir a pegarles con palos, pues, a los manifestantes, y no sé si Gandhi o alguien del grupo les dice a todos que se acuesten. En vez de salir corriendo, les pide a todos que se acuesten. Es decir, asumen una actitud que ante un animal es de inofensividad. ¿Qué sucede? Que los caballos, cuando ven a estos seres acostados, ¡pum!, se frenan de golpe.
y son incapaces de pasar sobre los caídos. Y les toca irse. No pueden disolver la manifestación, quedar. Entonces, qué bonito. Sí, efectivamente, una actitud de ser inofensivo puede ser un arma que derrumba completamente la acción lesiva. Gracias, Iván. Noraika. Ah, gracias. Humberto dice que hay respuestas instintivas. Es probable que muchas de nuestras respuestas sean instintivas. Ante la agresión hay muchas respuestas instintivas posibles. Hay personas que de una vez hacen algo físico muy fuerte y desarman, por ejemplo, a un enemigo mucho más fuerte que ellos y superan la situación. Hay otras personas, al contrario, que instintivamente se quedan paralizadas y no hacen nada. En algunos casos, la primera pues tiene muchos méritos, en otros casos la segunda pues también tiene muchas opciones de supervivencia. Es muy difícil decir realmente cuál es la forma más prudente, porque en ese momento es verdad, lo que hay es un chorro de adrenalina donde uno ya no piensa, donde tal vez un modelo de prefigurado de acción determine la respuesta ante situaciones difíciles. A mí en particular, enfrentarme a grupos armados o personas armadas siempre me intimida, pues me impide incluso pensar con claridad qué es lo que hay que hacer. Entonces sí, no tengo mucho consejo que dar sobre eso. Estar tranquilo, cultivar la tranquilidad, pues porque la tranquilidad es eso que uno puede ir guardando, manteniendo como posibilidad de respuesta, porque si lo que tenemos es intranquilidad, seguramente eso es lo que va a aparecer en el momento de una situación de amenaza. Entonces, sí, yo creo que el cultivo de la mente, la meditación, la práctica regular de actitudes no ofensivas es el camino que tenemos. En la medida en que eh, digamos, abandonemos las prácticas de lo ofensivo, de lo agresivo, de lo que hace daño y nos concentremos más en las prácticas de bienestar, de hacernos bien, de protegernos, porque pues, finalmente sí, son esos sentimientos realmente los que hacen que el ser ofensivo se desaparezca o deja de ser importante. Bueno, no sé si eso te responde Humberto, pero eh, eso es lo que yo he tratado de aprender. Yo soy hijo, y creo que lo comparto con muchos de ustedes, de familias en las que la violencia familiar existió. Mi padre golpeaba a mi madre, mi abuelo golpeaba a mis tíos y a mi padre, y probablemente también a mi abuela. Y eso, no digo que se viera bien, eso se aceptaba, era lo normal. Y yo siento que esa violencia familiar pasó por mí, yo también siento que esas cosas aprendidas se siguen repitiendo y me ha costado trabajo y agradezco haber tenido la fortuna de iniciar una práctica de estas y llevar tantos años tratando de refrenar ese ser violento que de alguna manera me fue otorgado en raíz de mi genealogía. Yo creo que sí, aquí en Colombia todos somos hijos de la violencia, de la rabia. Es que es una historia muy violenta la que tenemos. Es que no empezó con la FARC, no empezó con la Guerra de los Mil Días, no empezó con la independencia. Es que si nos vamos atrás, pues la historia empezó con la llegada de los españoles, porque nuestras comunidades ágrafas no tenían propiamente historia. Y son 500 y pico de años de agresiones, de ambición, de destrucción. Y todo eso lo estamos cargando. Julio. Sí, yo no quiero opinar mucho sobre eso porque creo que hay muchas lecturas. Habla Julio de que hay una ruptura entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Sí, eso lo ve uno. El Dios del Viejo Testamento para muchos de nosotros es un Dios iracundo, un Dios que exige pleitesía, un Dios que se entrega a la furia y que ¡ah!, le pega durísimo a sus enemigos, un Dios que privilegia a unos y condena a los otros. Él es exactamente el Dios del amor que con Cristo se va a imponer. Sí, yo hasta ahí, digamos, soy capaz de insistir en eso, pero respeto y creo que muchos de los cristianos que estén aquí presentes lograrán ver lo que tal vez yo no veo en el Antiguo Testamento. Es evidente que para todos nosotros la figura paradigmática de Cristo, arquetípica de Cristo, tiene que ver con algo que resuena profundamente con, no sé, con
los seres que iluminan el camino de la vida humana. Es que el ser un iluminado es poner luz a esa senda un poco incierta, un poco compleja en la que todos vivimos en medio de la confusión, de la ignorancia y de acciones nocivas. Entonces sí, Cristo a su manera propuso dentro de una tradición, una línea, y en esa línea fue claro el amor y la INSA. Si bien él tuvo comportamientos violentos, pues cómo olvidar pues la escena en el templo con los mercaderes. Sí, un poco fuerte pues, porque, no sé, eh, sí, no quiero analizarla porque hay otro tipo de escenas que recuerdo en esos momentos donde el valor de los objetos y de los lugares es relativo. Es decir, eso no era lo importante. Digamos que para mí, de pronto, esa escena es un poquito como su vida, pero bueno, no soy cristiano y no quiero intentar entenderla. Por otro lado, sí recuerdo la escena en que Cristo recoge la oreja del soldado que va a capturarlo, que San Pedro, pues, o Pedro le ha mochado y pues hace una recriminación a ese gesto inútil y cómo pues reiteradamente Cristo con una actitud humilde se entrega a su pasión en todo ese proceso extraordinario de sus últimos momentos. Entonces sí, en el Cristo hay una cosa indudablemente bellísima y que yo creo que pues, no soy el más apropiado para compararla o, bueno, o explicarla. Un vegetariano debe ser vegetariano. Yo no sé, yo conozco bodhisattvas que no pudieron cumplir el precepto y sin embargo eran bodhisattvas. No, yo creo que nuevamente es la intención, es la avidez, es la forma en que consumimos. Si somos descuidados con lo que hacemos, si facilitamos pues que la maquinaria del consumo se mantenga, sí, pero también reconozco que hay un llamado al veganismo, más que al vegetarianismo, inherente a las posturas de la ahimsa. Es decir, todo estudioso de la ahimsa finalmente considera el veganismo como una política de preservación de la vida. Y tal vez ahí es donde todos estamos cuestionados y llamados a avanzar un poco más. Cristian me pregunta por los monjes budistas que se inmolaron vivos a manera de protesta. Sí, eso fue un momento muy dramático en la guerra del Vietnam, donde realmente ninguna acción servía y el valor de estos monjes, cuestionable, de acabar con sus vidas para llamar la atención del mundo, pues fue muy fuerte, además porque lo hicieron desde la claridad de lo que estaban haciendo, era ofrecer su vida para hacer cambiar la condición de la guerra. Yo no sé si eso fue definitivo, pero yo sí recuerdo que a todo el mundo llegó el impacto de estas imágenes. No sé si el suicidio de esta manera, no sé, no tiene mucha cabida dentro del pensamiento budista, pero tampoco hay como condenarlo. Todo alrededor del budismo siempre obliga a tener uno como cierta prudencia a la hora de juzgar. Dice Virginia Cadavid, la defensa personal en la violencia intrafamiliar, ¿cómo se defendería la persona? ¿Debe aceptar los golpes? No, Virginia, sí, eso siempre será un asunto muy complejo y la verdad, en el momento del golpe, yo creo que nadie tiene por qué dejarse golpear. En ninguna parte, al menos en el budismo, se dice que uno no pueda golpear. Lo que no lo debe hacer es si tiene rabia. Y es muy duro que en medio de la violencia familiar la víctima no tenga rabia, pero digamos que la invitación de la INSA es a cultivar la no rabia. Y por supuesto, pues digamos que en el mundo de la violencia familiar, cuando la historia es repetida y continua, siempre hay que buscar ayuda, porque allí hay algo que no funciona, allí hay algo entre el victimario y la víctima que hay que romper. No pocas veces hay unas relaciones de dependencia muy complejas. Entonces, sí, no, la historia de la violencia familiar es patética y por favor, sí, no hay que apoyarla ni hay que dejarse destruir, pero sí hay que buscar salidas sanas. José, al prohibirle la violencia a Pedro, Cristo se lo prohibió a todos los cristianos. Pues es que prohibir no es la palabra, ¿no es cierto? Yo no estaría conforme con que hubiese una ley que me dijera no matar. Y los budistas hacemos el esfuerzo siempre de leer nuestros preceptos en términos asertivos. Lo que queremos es proteger la vida.
Entonces, yo creo que Cristo lo que enseñó, no solamente en ese momento, sino en todos sus momentos, fue en darle un valor realmente a la vida de todos los seres. Entonces, no creo que él haya simplemente prohibido pues, el agredir, pero sí fue una postura política. Y es una postura política como la de Gandhi, así como la estaba explicando Iván, porque es que a través de la no violencia tenemos más posibilidad de ayudar. Bueno, van 2000 años, el cristianismo ha caído en la trampa de la violencia, pues algunos líderes cristianos desafortunadamente cayeron en la trampa de la violencia, pero creo que hoy en día, y aquí en Colombia tenemos ejemplos bellísimos de católicos y cristianos practicando la INSA. Entonces, valoro y admiro a esos seres humanos metidos en el conflicto, que han practicado hasta las últimas consecuencias de la INSA. Maravilloso, increíble. Bueno, Alex, ok. Iván vuelve y nos añade por aquí un comentario, lo voy a mirarlo. Hay otro aspecto aún más complejo y sin duda polémico en lo referente a la alimentación. Creo que la clave está en el desarrollo y nivel de acción consciente frente a otros seres vivos. Algunos proponen que al consumir, por ejemplo, pescado, si se consumen conscientemente y agradeciendo el sacrificio, sacro oficio del animal e incorporarlo al nivel energético humano, se contribuiría al desarrollo y elevación de la conciencia de ese nivel animal. Algunos plantean que la fisión nuclear favorece la evolución al liberar átomos que de otra forma evolucionan mucho más lentamente. Bueno, sí, gracias Iván, son ideas interesantes. Sí, yo creo que lo importante es la actitud de nuestra mente. Si estamos distraídos, por Dios, miren, aquí hay un asunto que va más allá de los conceptos. Todos somos muy afines a tener ideas, pero las ideas muchas veces nos reemplazan y no están claras en el momento en que estamos enfrentados a los hechos. Lo importante es nuestra actitud ante la vida. Si nuestra mente está tranquila, si nuestra mente está pura, es decir, libre de dependencias, nuestra reacción ante lo que hagamos será pura. De eso estoy yo seguro, Iván, que es lo que realmente se debe cultivar, una actitud de reconocimiento y gratitud. Y sí, lo que recibimos con gratitud se transforma y de alguna manera se ennoblece. Sí, la vida de los peces y seguramente de todos los seres vivientes continúan a través de nuestra vida y de la expresión consciente que hacemos de ella. Porque esa es la red de la vida, la red de Indra. Sí estamos todos profundamente interconectados. Disculpen. Bueno, si no tenemos más comentarios, yo agradezco muchísimo, gracias a cada uno por sus reflexiones, a Iván por sus aportes, a Julio, a Virginia, a Cristian, a Luz Amparo, muchas gracias a todos, a Humberto. Eh, Nos vemos en 8 días, a las 10 de la mañana volveremos con esta charla. Les deseo a todos un feliz domingo, feliz fin de semana, por Dios, cuídense. Estamos en un momento crítico, la ola, esto es una ola como un tsunami, la hemos visto crecer lentamente, está subiendo. Sobre todo cuidémonos de ser portadores, de no llevar la tragedia de una muerte que no es para todo el mundo, pero que en algunos casos que se puede prevenir puede pasar a través de nosotros. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Está muy difícil, esto es muy extraño haber parado de esta manera, pero aprovechemos lo que a nivel de sabiduría y de amor esto nos está trayendo. Bueno, lo mejor para todos. Feliz día.